semana que se avecina, he decidido interrumpir el estudio de Romanos para dar un estudio alusivo al tema, y hoy vamos a ver en una forma muy breve, pretendo hacerlo en una sola exposición, el Salmo 22. ¿Ok? Bueno, recordemos que los salmos son prácticamente poesía cantada y como tal tienen referencias e instrucciones para ser ejecutados por músicos y cantores. En realidad, pues de los salmos solamente nos queda ya las letras. La música se perdió, no sabemos cómo iba la música, pero desde luego eran estos poemas, estos pensamientos cantados. Es verdad que este salmo relata experiencias propias de David. Él es el autor, pero es obvio que el Espíritu de Dios lo llevó más allá de su propia experiencia para presentarnos la experiencia del crucificado. Este salmo, como dice en sus Biblias, dice al músico principal sobre Alejet Zahar, Salmo de David, así está titulado. Quiere decir, Ajelet Zahar, quiere decir que este salmo es sobre el corzo o sobre el siervo de la mañana, cuyo uso metafórico se refiere al Mesías. En muchas partes de la Biblia, al Mesías se le llama así, el siervo de la mañana. Dice, por ejemplo, en Cantares 2:9, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Jesús es el corzo o siervo de la mañana, siempre perseguido y atacado por cazadores, pues como dan testimonio en las Escrituras. Desde pequeño, nosotros podemos ver cómo Herodes quiso acabar con él. Más tarde, Satanás procuró convencerlo de que se arrojara al precipicio. Cuando quisieron apedrearlo, cuando quisieron despeñarle, etc. Siempre hubo un perro, un toro, un león detrás de él. Este salmo es un salmo grandioso, catalogado por las mismas razones entre los salmos mesiánicos. Esto quiere decir que se refiere concretamente a Cristo el Mesías. Sin embargo, este salmo es también un salmo profético, ya que en él se narran anticipadamente las cosas que sucederían 1000 años después en el Monte Calvario. Por eso se le llama el Salmo de la Cruz. Todos estamos más o menos familiarizados con los eventos de ese día, pues por medio de los relatos de los evangelios, donde se incluyen los eventos que concatenaron en la cruz, como fue Getsemaní, la traición, los juicios previos ante autoridades judías y romanas, y también la reacción de las personas que estuvieron allí, así como la reacción de la misma naturaleza que, como sabemos, apagó su luz y cuyos cimientos fueron simbrados por efecto del acontecimiento más grandioso de la historia humana, la cruz. En estos días, como suele ser, pues vamos a estar bombardeados, ¿verdad?, por películas, programas, eventos musicales referentes al tema. Y bueno, es una buena oportunidad para acercarnos a ellos y desde luego hacerlo a través de la palabra misma. Los evangelios nos narran la perspectiva de los testigos, pero este salmo pone la cámara en el mismo crucificado para narrarnos lo que Jesús vio, lo que pensó y lo que sintió.
Así podemos ver más de cerca su punto de vista, su angustia, su desesperación y su mismo dolor. Algunos eruditos creen que Jesús, estando en la cruz, pudo estar meditando o recitando algunas partes de este salmo, lo cual es muy probable, ya que 7 de las frases que salieron de su boca, recopiladas por los evangelistas, están incluidas en este salmo, ya sea de forma literal o implícitamente. Así que, pues vamos a develar las palabras y los pensamientos de aquel que en forma voluntaria decidió subirse a este instrumento de tortura, no para ser castigado por algo que él hubiera hecho, sino para ponerse en nuestro lugar, para ser castigado por pecados ajenos, con los cuales hasta antes de ese momento no tenía nada que ver. Fíjense cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:24, donde dice, refiriéndose a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que abramos nuestras Biblias en el Salmo 22 y voy a leer los primeros 2 versículos. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿quién no en los momentos oscuros clama al Dios que conoce? ¿Y quién sino Jesús lo haría con más convicción estando en este penoso momento? Aquel que alguna vez dijera, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo y el Padre, uno somos. Este Jesús, que tuvo una cercanía constantemente con su Padre, ¿verdad? Tanta que en Getsemaní, en su oración, se pudo dirigir a Dios como Abba, Padre, que quiere decir papá. Esta era la comunión que Dios Hijo tenía con Dios Padre. Y a Él se dirige en este momento de dolor y le pregunta, ¿por qué me has desamparado? Tan grande había sido su cercanía que de pronto vemos esta expresión de extrañeza. ¿Por qué? Jesús nunca había vivido esta experiencia y no sabía en qué términos se llevaría a cabo la cruz. En estos momentos se veía solo, habiendo estado siempre junto al Padre. ¿Por qué este abandono? Continúo del versículo 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. En este momento Jesús mismo responde a la pregunta que él hizo y contesta, pero tú eres santo. ¿Cuál es la razón por la cual el Padre no puede tener comunión con nosotros? Porque somos pecadores. Pues por esta misma causa, el Padre no podía tener comunión con su Hijo en ese momento, porque Jesús estaba siendo hecho pecado. Dios Padre había estado presente desde que nació,
cuando fue bautizado, amenazado y perseguido, cuando fue traicionado, cuando fue azotado, cuando fue crucificado, estuvo con él. Y ahora que estaba cargando los pecados de la humanidad, ¿fue desamparado? No. Dios estuvo con él. Como dice la Biblia, Dios estuvo con él reconciliando consigo al mundo. Pero lo que se interrumpió fue la comunión con el Padre. Fíjate cómo lo dice Juan, en Juan 16:32. El mismo Jesús está diciendo lo que le va a pasar y dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Recuerden cómo desde que Jesús es traicionado en Getsemaní, todos los discípulos se echan a correr. Y al final, en la cruz, al único que vemos al pie de la misma es a Juan. Así que entendemos que el por qué, ¿verdad?, me has desamparado, no fue un reclamo, no fue un grito de queja ni de duda, sí fue un grito de sorpresa y dolor derivado del sufrimiento y la angustia que le estaba provocando el estar pagando por lo más odiado de su Padre, el pecado del hombre. Ahora, recordando la santidad de Dios, entendía la razón de ese odio, porque ahora veía el pecado en su exacta dimensión. Veía la capacidad destructora y la vileza de ésta. Y tan horrorizado estuvo al tener este enfrentamiento con el pecado, que se sintió, dice la Biblia, como un gusano. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entendemos que la humillación de Jesús fue brutal. Dice la Biblia que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús, descrito en la Biblia como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, estaba siendo reducido a una condición de un insignificante gusano a causa de tu pecado, de mi pecado y del pecado de toda la humanidad. Es importante poner atención en un detalle. El gusano, cuando Jesús dice gusano, él dijo cóccido, es decir, se refirió a una especie de gusano. Un gusano especial que se usaba para teñir de rojo las cortinas del templo. Así entendemos el doble significado que nos quiso dar cuando dijo esto. No solo nos dio a entender lo que en ese momento estaba sintiendo, sino que nos estaba explicando que con su sangre roja que estaba siendo derramada en ese momento, iba a blanquear nuestros pecados. Fíjense cómo recoge esta verdad el profeta Isaías en Isaías 1:18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre preciosa del Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo, y el Cordero estaba dispuesto a hacerlo.
siempre lo estuvo. Desde que decidió venir al mundo, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Fíjense cómo lo dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este es el punto que quiero resaltar. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En ese momento, Jesús estaba sufriendo en una forma indecible, pero él puso la vista en lo que seguía. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, él sufrió la cruz porque sabía cuál iba a ser el resultado. Y por esa razón, él sufrió el oprobio. Y más tarde, pues se sentó a la diestra de Dios Padre. Así que la perspectiva de saber el resultado de su sacrificio lo hizo sufrir la cruz, pero desde antes también lo hizo bajar al mundo y nacer entre nosotros, volverse un humano, porque esta era la condición que tenía que tener para poder morir por los humanos. Fíjense cómo lo dice en Filipenses 2, del 5 al 8, ¿verdad? Estas palabras creo que todos los creyentes tendríamos que conocerlas absolutamente de memoria. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aparece otra vez este siervo de la mañana, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el resultado que vendría después del Calvario le dio la fuerza para orar al Padre así. Abba Padre, esta es la oración en Getsemaní, ¿verdad? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estando en Getsemaní, antes de que fuera traicionado y entregado a las autoridades, él visualizó la cruz y se dio cuenta que iba a ser algo terrible. Pero en otras palabras dijo, Dios, pues haz conmigo lo que tú quieras, que sea en tus términos, no en los míos. Dice el versículo 7 y 8 de Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En estos momentos, Jesús pudo observar el rostro de todos los que tenía enfrente. Pudo ver cómo se burlaban de él y le hacían muecas. Vio a los que con una sonrisa maliciosa meneaban la cabeza, al mismo tiempo que lanzaban el reto al aire diciendo, ¿este es aquel que confiaba hasta la muerte en Dios? Pues que sea Dios quien lo salve. Si lo ama tanto como presumía, que lo rescate. Aquí pudo caber perfectamente el momento en que Jesús dijo, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Ellos estaban completamente ajenos a lo que en realidad estaba pasando y solo vieron el circo de un crucificado más. El trabajo de Satanás había logrado envenenar sus mentes a tal grado que solo repetían como borregos las palabras de odio que sus líderes religiosos habían metido en sus cabezas. Leo del 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Jesús pudo haber recordado la promesa que el ángel Gabriel le había hecho a su madre María cuando le dijo que ella concebiría y daría a luz un hijo, al ungido de Dios, al escogido que tendría por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Quizás fue en ese momento cuando le encomendó a Juan, a su madre, a su hermosa y piadosa madre, que en esos momentos se quedaría. Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Qué lejanos se veían aquellos días cuando, estando a los principios de su ministerio en las bodas de Caná, su madre le dijera que convirtiera, que se había acabado el vino. Y Jesús le dijo: aún no ha venido mi hora. Pero cada hora de la vida de Jesús llegó en un momento preciso, poco a poco, y ahora la hora de su muerte había llegado. El final se estaba cumpliendo enfrente de su madre, que permanecía al pie de esa cruz, viendo y oyendo todo, prácticamente sufriendo la cruz junto con él. Dice el versículo 12 y 13, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ese momento de dulzura y de buenos recuerdos pasados se interrumpió de pronto en su mente cuando fue consciente de su entorno, de la élite religiosa y de aquella guardia romana, de esos centuriones profesionales del dolor que estaban enfrente de él y que se habían ensañado con él desde su flagelación previa a la cruz. Jesús los veía como toros de Basán. Era una región de cría de toros especialmente bravos, y los veía como toros desbocados, soltando cornadas mortales contra él. Los veía como leones salvajes que rugían contra él. Seguían ahí. Los podía ver en todo su poder, sedientos de sangre, alegres porque lo podían humillar y causarle dolor. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí podemos asombrarnos nuevamente al ver cómo 1000 años antes de que se inventara la crucifixión, porque cuando David escribió
este salmo, pues la crucifixión no se había inventado, ¿verdad? Pues 1000 años antes de que ésta se inventara, se estaba describiendo la agonía que la cruz provocaba en las personas. Aunque todo este salmo lo podemos leer de un jalón, realmente está resumiendo lo que en realidad pasó en 3 horas. Cuando Jesús estuvo en la cruz entre las 12 de la tarde y las 3 en que murió. Pero este salmo lo comprime todo, ¿verdad? Imagínense, cuando Jesús empieza a pagar el pecado del hombre, eran las 12 del día. Un día de primavera, donde el sol estaría en plenitud, ocasionando un sudor intenso en el cuerpo de Jesús, que como dice el Salmo, se derramaba como agua. Además, por la postura misma del crucificado, y conforme perdía su fuerza y dejaba de luchar, sus miembros empezaban a cargar todo el peso de su cuerpo hasta que provocaban una dislocación sucesiva de los huesos del crucificado. Por otro lado, el corazón de Jesús explotó cuando fue atravesado por la lanza de un soldado. Recordemos esto que nos dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí Jesús se compara con un pedazo de teja de barro que ha sido metido al horno de fuego para secarla totalmente, para sacarle toda gota de agua. Para ese momento, pues la sed y la fiebre que seguramente tenía habrán secado completamente su boca. Los claros síntomas de deshidratación estaban apareciendo. Su lengua se le pegaba al paladar. Y seguramente antes de este momento alcanzó a decir, tengo sed. Su fuerza lo había abandonado y ya no tenía vigor para poder jalar el aire que cada vez se hacía más difícil de obtener. Como dijo aquí, se sentía muy cerca del polvo de la muerte. Leo el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Anteriormente se había dirigido a los toros y leones, a los poderosos. Ahora se dirige a la turba, a las multitudes, aquellos que unas horas antes le gritaron a Pilato, crucifícale, crucifícale. Y ahora, viéndolo en la cruz, no dejaban de aullar y mostrar la ferocidad de unos perros de caza que, habiendo acorralado al ciervo, olían la sangre derramada de la víctima herida. Como un anuncio más de cómo moriría Jesús por muerte de cruz, algo que en esa época no existía cuando se escribió este salmo, como les decía, David anuncia que sus manos y sus pies serían traspasados. Dice el versículo 17 y 18,
Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estos versos nos dicen, por boca de él mismo, ¿verdad?, que a Jesús no se le mutiló, ni se le rompió hueso alguno. De cuerpo entero enfrentó el suplicio y con esa entereza fue humillado públicamente al ser despojado de sus ropas, las cuales sirvieron como motín para ser rifadas entre los soldados y quedarse con la preciosa túnica de Jesús, hecha, según la usanza de esos tiempos, de una sola pieza. Qué contraste resulta saber que nuestro Salvador tuvo que ser despojado de su vestidura para podernos vestir con su justicia. Dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ese es el vestido que nos dio Jesús, la coraza de justicia. Leo el versículo 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Jesús sigue orando por fortaleza al Padre, porque Él es su fortaleza. Así como lo es para todos aquellos que pasamos por alguna prueba tan difícil, ¿verdad?, que de pronto nos lleva a vislumbrar la posibilidad de la muerte. Y tan llena de dolor que nos hace suplicar por el oportuno socorro para que éste llegue lo más pronto posible y podamos salir de ese momento de dolor y de oscuridad. Y mientras éste llega, se le pide a Dios que no se aleje, que se quede para consolarnos con su cercanía, que nos libre de la espada que sentimos que penetra nuestras entrañas. En ese momento, Jesús sintió el poder que tenían su vida los poderosos, el león y el búfalo, que arremetían contra él. En palabras de los evangelios, Jesús, viéndose tan cerca de la muerte, estaría diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Qué prudente es recordar, en medio de la aflicción, lo que vendrá después del dolor. Jesús estaba pensando en el siguiente paso, en lo que vendría después de la muerte, no solo en beneficio de las personas por las que estaba muriendo, sino también en beneficio de él mismo, porque después de morir, él resucitaría. Por eso me regalaron estas maderitas, ¿verdad? Porque nos habla de la muerte de Cristo y de la tumba abierta. Muerte y resurrección. Jesús estaba pensando en esto, en el siguiente paso. Él sabía que aunque el dolor era inmenso en ese momento, no duraría para siempre y que después de ese trago amargo regresaría de nuevo con sus hermanos para dar testimonio y alabar a Dios juntos. Los evangelios registran cómo el Jesús resucitado
Visitó a sus hermanos en varias ocasiones después, durante 40 días. Una vez se presentó ante 500 personas al mismo tiempo. Y al momento en que Juan escribía su evangelio, muchos de los que habían sido testigos de la resurrección de Jesús todavía estaban vivos y podían aprobar o desmentir las palabras del apóstol. Dice el versículo 23, los que teméis a Jesús, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel. Jesús está recordando a sus hermanos de sangre, a la descendencia de Jacob, a esos judíos que habían creído en él, que eran seguidores del Dios vivo y que por serlo autentificaban la verdadera glorificación y la alabanza que Dios merece. Generaciones después, estos hijos de Jehová, de Jacob, tendrían que ser probados, como lo fueron probados por la presencia misma de Jesús. Y todos aquellos tendrían que dar un paso de fe en el Mesías, en ese Mesías que se estaba presentando ante ellos. Y ellos, los que creyeran, serían y constituirían la verdadera descendencia de Israel. Dice el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. En esta parte se muestra la actitud de Dios frente a la aflicción de su Hijo y de sus hijos, de nosotros, ante cuyo sufrimiento no es ajeno, ni nunca nos dará la espalda, no volteará la cara, y como con Jesús, Dios siempre oirá nuestro clamor. 25 y 26. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí Jesús está haciendo alusión a la gran congregación, a esa reunión a la que le prometió estar al ladrón que estaba a su lado cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa que también es para todos los que hemos creído en Jesús. Él evocó ese momento, esa gran congregación, donde todos estaremos reunidos en el cielo, congregados alrededor suyo, donde Jesús cumplirá sus promesas delante de todos los que igualmente adoran a Dios. Los humildes de corazón serán saciados, quedarán satisfechos. Así lo dijo Jesús cuando mencionó ese famoso sermón de la montaña, cuando dirigiéndose a los pobres y humildes de corazón, dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esos, ¿verdad? Los que siempre buscaron al Señor podrán verlo, alabarlo, y su corazón se alegrará con un gozo eterno. Dice el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La experiencia de la redención no solo será para los creyentes, sino también para la tierra que fue afectada a causa del pecado. Fíjate cómo dice esto Pablo en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿verdad? Se está quejando y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es una realidad, ¿verdad? Que esta experiencia de la que está hablando Jesús
no solamente está implicando a nosotros los creyentes, sino que está incluyendo a la tierra misma, porque toda la tierra que fue afectada por el pecado, toda ella será redimida. Y además, junto con nosotros, estará bajo la autoridad del Señor en su reino. Como aquel día, ¿se acuerdan? Que en medio de la tormenta Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar para que viniera una gran calma. Pues de esa forma también la tierra y nosotros estaremos sujetos a Él. La tierra estará sometida a su poder y junto con ella todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el momento de su reinado, este versículo se cumplirá literalmente. Dice el versículo 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Es decir, el reinado de Jesús en la tierra comenzará porque a él y solo a él le pertenece el reino. Y por esta razón, pues él gobernará todas las naciones. Dice el versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. Aquí Jesús, ¿verdad? Aquí este salmo está hablando de aquellos ricos a los que no les estorbó su riqueza para creer. Dice que estarán allí, comerán y adorarán, igual que todos los que descienden del polvo, es decir, todos los seres humanos y toda su descendencia. Así como nosotros los mortales, los mismos que un día moriremos, ¿verdad? Y vamos a demostrar que somos mortales, porque desde el Edén Dios le quitó al hombre el poder de la inmortalidad. Dice el versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. De allí en adelante, ¿verdad? En el reino, estando en el paraíso con Jesús, dice la Biblia que nuestros hijos le servirán a Dios y todas las generaciones futuras oirán las maravillas del Señor, porque la palabra de Dios no tiene vigencia ni caducidad. Fue hecha para vivir y permanecer para siempre. Y leo el último versículo de este salmo. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Este salmo fue escrito cuando ni tú ni yo habíamos nacido. Quizás solo estábamos presentes en la mente de Dios. Sin embargo, estas últimas palabras están dedicadas a nosotros, a todos los que un día fuimos alcanzados por su justicia y con todo nuestro corazón estuvimos dispuestos a seguirla para luego anunciar esta justicia perfecta que emana de Dios. No para anunciar nuestra justicia, ¿verdad? Ni la de nadie más, sino la del justo, la del santo, la del Dios perfecto que fue puesta a nuestro alcance por medio de Jesucristo, por aquel que habiendo terminado el pago de los pecados del hombre en la cruz, pudo dar su grito de victoria, tetelestai, que quiere decir consumado es. Y de esta forma, pues entendemos que Él le proveyó al hombre la justicia que necesitaba para poder ser aceptado por Dios, la cual, como hemos dicho aquí hasta el cansancio, ¿verdad? Es un regalo que debe ser tomado, pero es un regalo grandioso que se traduce en vida eterna.
Es importante que tengamos presente, ¿verdad?, que este evento fue hecho hace 2000 años, la cruz. Hasta el día de hoy, la justicia de Dios sigue allí, al alcance de todo aquel que la quiera tomar. Pero también es importante saber que todo aquel que la rechace será tratado como Jesús fue tratado. Este salmo nos habla del dolor y sufrimiento que se llevó a cabo en la persona de Jesucristo hace más de 2000 años. Pero sobre todo nos habla del triunfo del crucificado, de la victoria de nuestro Salvador Jesucristo, la cual obtuvo siendo dado como una ofrenda por el pecado. Nos habla de una salvación lograda, una redención absoluta de la cual de ninguna forma somos dignos, de algo que nosotros jamás hubiéramos podido conseguir por nosotros mismos. Por eso nos la regaló. Sí, Jesús se puso en el lugar en el que tú y yo merecíamos estar y voluntariamente murió por nosotros, porque el grano que cae en la tierra tiene que morir para que lleve mucho fruto. Sí, Jesús en verdad murió, porque solo un muerto puede resucitar, y todos sabemos que 3 días después resucitó, y su condición actual es de un ser vivo y resucitado. Es importante, como les decía, en estos días meditar en estas grandes verdades. Meditar en la muerte de Jesús, meditar en la resurrección como el sello de victoria de esa muerte, ¿verdad? El triunfo sobre esa muerte que no lo pudo retener, y también hablar de este tercer evento que se llevó 40 días después de su muerte, que fue la ascensión a los cielos, que lo llevó otra vez a la diestra de Dios Padre. Muerte, resurrección y ascensión. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.